Nos encontramos en este momento en la unidad demostrativa de precordillera, en la comuna de Vicuña, en el centro regional Carillanca, donde se está ejecutando el programa, que no es proyecto, no es un programa, que hay que diferenciar que es con un proyecto, el programa de hortalizas para la agroindustria para la región de la Araucanía. Este programa tiene por objetivo fomentar el uso de hortalizas diversas en la producción para la agroindustria, de manera de mejorar los sistemas, aparte de mejorar los sistemas productivos, mejorar también la comercialización y que los agricultores tengan más alternativas de producción. Y el programa consta de tres componentes. Componente 1, que es el que estamos viendo acá, que son las parcelas, que es la parte agronómica. El componente 2, que es la capacitación, y el componente 3, que se refiere a comercialización. Entonces hoy día, para continuar con nuestras capacitaciones, entraremos a hablar sobre control de maleza, manejo de malezas. No es malherbólogía, porque malherbólogía es el estudio de las malezas, y esto simplemente es manejo de malezas realmente, más que control, porque no se puede controlar la naturaleza, sino simplemente se puede manejar. Y inicialmente, ¿qué es lo que es una maleza? Creo que es el punto fundamental a discutir. ¿Qué se considera una maleza? Hay muchas definiciones. La definición más usada es una planta que crece en un lugar inadecuado en un momento determinado. Por ejemplo, podría ser una mata de trigo creciendo dentro de la zanahoria, una maleza. Y es una maleza porque compite con la zanahoria. No pertenece a la familia ni al grupo de plantas que están creciendo con el objetivo de producir zanahoria. Por otra parte, maleza también, ¿qué es lo que hace una maleza? ¿Por qué tenemos que combatirla o manejarla? Es la competencia con nuestro cultivo. Y la competencia no es solamente por espacio, sino también es por agua, por luz y por nutrientes. Pero tiene otro factor tremendamente importante, un factor que se llama de daño indirecto, que significa que son reservorios de plagas y enfermedades. O sea, hay plagas y enfermedades que se manifiestan en las malezas que son de la misma especie del cultivo que estamos teniendo y le transmiten las plagas y las enfermedades. O sea, plagas puede ser pulgones, por ejemplo, o enfermedades de algún tipo de, puede ser el ovidio, algún tipo de tizón. Además, por otra parte, las malezas, las especies de malezas, que se consideran malezas, pueden albergar también virus, viroides y otros organismos que atacan también a nuestra planta, a nuestros cultivos objetivos. Y al tener los pulgones, que son los vectores, más encima, estamos transmitiéndoselo a nuestro cultivo. Eso sería por la parte, digamos, definiciones, y lo que sería ¿cómo se llama? Los daños que se causan. Ahora vamos a ver un poco lo que significa manejo de malezas. El principal manejo de malezas que se llama el manejo cultural. Y manejo cultural se refiere al uso de las tecnologías existentes sin usar pesticidas, sin usar el herbicida, o con disminuir la cantidad de estos productos químicos, de manera de disminuir la huella de carbono para la producción hortícola. El manejo parte primero por la elección de campo, elección de terreno. Eso es ¿cuál fue la rotación? ¿De qué cultivo viene ese potrero? Después, ¿cómo se prepara ese suelo con tiempo y delicadeza? No se trata, hoy, por ejemplo, es necesario evitar utilizar elementos de inversión. Cualquier elemento de dispersión. ¿Por qué elemento de inversión? Al invertir el suelo estamos sacando semillas del banco de semillas de maleza que están abajo, a 20, 30 centímetros de suelo, llevando semillas arriba. Entonces, al invertir el suelo estamos trayendo esas semillas que con la humedad y al tener espacio van a crecer y van a causar problemas. Otro factor importante es usar entonces elementos que muelan el suelo sin invertirlo. Por ejemplo, arados cincel o tipo cincel. Si hay malezas, por ejemplo, de tipo rastreras, como la corrahuela, con el maicillo u otros que tengan estolones o partes vegetativas que se pueden reproducir, nunca usar elementos de corte. Jamás cortar
con ningún tipo de preparación de suelo con elementos cortantes, porque estamos multiplicando cada vez más estas especies en nuestro suelo, en vez de eliminarlas. Otro factor importante es el riego. Utilizar métodos de riego de tipo más bien presurizados, o sea, cinta, goteo, en fin, cualquier otro tipo de riego, de manera de evitar, filtrar las semillas que pueden venir por el agua, los canales de riego. Después otro manejo cultural importante es el manejo, la selección de plantas de la especie y de la variedad. Variedades vigorosas, de crecimiento rápido, que tengan una buena cobertura de suelo rápido y sean competitivas con las malezas que pueden aparecer. Y otro factor que es la fertilización. No fertilizar en exceso, ni regar en exceso, porque favorece a la maleza más que al cultivo. El exceso de fertilización, una planta hortícola, cualquier planta, si uno le pone un exceso, no es capaz de consumir esa cantidad, entonces le deja la oportunidad a las plantas que están alrededor, que generalmente son consideradas malezas o otras especies, a tomar esa cantidad de fertilizante y crecer. Y como son más eficientes, muchísimo más eficientes, más que los cultivos, una planta silvestre con una maleza, como una guingüilla, qué sé yo, cualquiera de estas plantas que tenemos alrededor, la verdolaga o la lengua de vaca, en fin, todas estas plantas son más eficientes en el uso de agua y de fertilizantes por su capacidad, tiene un nombre eso específico, es la rusticidad, por la rusticidad que tiene. Esta es una quingüilla, una especie quinopodeácea de la familia de la quinoa, donde ustedes pueden ver acá que está empezando a florecer. Esta hay que arrancarla antes de esta etapa de floración, si no empieza a repartir. O sea, si una manera de controlar malezas, si van a hacer control manual, tiene que ser antes de que la floración ocurra y antes de que la polinización, lógicamente, se seque la semilla. Una vez seca la semilla, se va a esparcir. Acá podemos ver no me acuerdo el nombre de esta maleza, por ejemplo, que es una semilla muy pequeñita, que con la brisa que tenemos en este momento es suficiente para llevarla a más de 100 metros de distancia. Siguiendo con el manejo cultural, hablábamos del sistema de riego o de fertirrigación, que pueden ir juntos. Es un sistema donde hay un filtro el cual impide el paso de semillas de maleza o trozos vegetativos de maleza hacia el cultivo. Simplemente hay una conducción de agua a través de estas cañerías que se observan acá, que tienen emisores cada cierta cantidad de centímetros y van tirando gota a gota una cantidad de agua. Cada emisor tiene un tamaño que indica una cantidad de litros hora que dependiendo del cultivo es el tamaño que se elige del emisor de la cinta. En este caso acá estamos con un cultivo de cale que se ve bastante limpio, hay alguna maleza entre medio de la hilera, pero eso es parte de la agricultura, ¿no? Es imposible tenerla todo limpio, porque además, si al tener despejado el campo, tenerlo sin ninguna cobertura, simplemente estamos favoreciendo la erosión por viento y por agua. Simplemente arrasas las pendientes, se llevan el suelo bueno o infiltran a mayor profundidad los nutrientes que están disponibles en el suelo. Después de esto vamos a ver lo que es un mulch, que es una cobertura plástica, que es otro método cultural hoy día amistoso, que el plástico es biodegradable y protege de las malezas, o sea, protege al cultivo para que la maleza simplemente no prospere por el color del plástico. Bueno, siguiendo con la historia del cobertor de plástico mulch, en este caso estamos viendo un plástico que es biodegradable, que en el tiempo se va a ir deshaciendo, pero no hay maleza, permite que el cultivo salga en este espacio. Desgraciadamente en este caso el cultivo ya se retiró, quedó el mulch para el cultivo del próximo año, y aquí pueden ver la fuerza que tienen las malezas, la resistencia, la rusticidad. En este caso esta correhuela, que debe venir por aquí, debe estar. Esta correhuela aprovechó la luz que le dio el hoyito donde se coloca la planta y salió. Ahora salió, la corto y aquí cometió un crimen. Otro crimen. No, aquí la saqué con raíz. ¿Qué pasa con lo que les mencionaba anteriormente? Si lo corto así simplemente y lo tiro al campo, no lo retiro, esa correhuela va a semillar, va a emitir raíces
y se va a convertir nuevamente en una correhuela tan grande como la que observamos acá. Entonces, y este el sistema, este es un buen sistema. Al tener, también existen las mantas antimalezas, que es como un saco tejido que tiene mejor ventilación y tiene mejor protección porque dura 4 o 5 años. Este plástico dura 2 años, 3 años a lo más. Pero la malla antimaleza realmente dura 4 o 5 años y da una protección total. Además permite al suelo respirar, porque al ser entretejida, simplemente el agua no rebota acá, no se queda pegada en el plástico y se calienta. En este caso se calienta el agua y produce un alza de temperatura. Y siguiendo esta misma línea, vamos a ir a ver, les voy a presentar ahora un sistema de solarización que es muy utilizado, es como una fumigación o esterilización de suelo prácticamente. Bueno, continuando con el uso de plásticos en la agricultura, en la horticultura, ahora quiero mostrarles un sistema que se llama de solarización, que es un sistema donde se coloca un plástico bastante delgado, no quiero moverlo, pero es muy delgado el plástico, no es un plástico grueso, que simplemente atrapa el calor. Primero que todo el suelo tiene que estar muy molido y muy húmedo, tiene que tener humedad constante, de manera que el plástico lo que haga es capture el vapor de agua que se libera desde del suelo, y ese vapor de agua se forma en gotas y con el sol se calienten más, y vaya cayendo el agua caliente, llega al agua, puede calentar hasta 60 grados, y esa agua va esterilizando el suelo. Específicamente en los primeros 20-30 centímetros, queda bastante estéril, elimina algunas plagas, bastantes enfermedades, no algunas plagas, casi todas las plagas que están en el suelo, específicamente, enfermedades de suelo, hongos específicamente, y semillas de maleza, que las quema, las hierve prácticamente y las convierte en, no pueden germinar, las elimina. Y por eso es un sistema de esterilización de suelo. Este sistema toma una manga plástica larga, se tiene que sellar muy bien con suelo, acá como se ve, muy bien sellado con suelo, con tierra, que no tenga ningún escape ni rotura el sistema de plástico, y se deja por aproximadamente 2 meses. En 2 meses ya ese suelo estaría prácticamente estéril, sin necesidad de usar ningún tipo de agroquímico, excepto los fertilizantes por fertirrigación. Bueno, por último, vamos a hablar un poco de los tratamientos químicos, que es lo que más se usa normalmente en la agricultura y en la horticultura, pero la carga química es muy pesada y tiene un costo alto, y además del costo tiene un costo para la tierra. O sea, tenemos un costo, tanto el costo económico como un costo ecológico. Por eso es importante ser racionales en el uso de pesticidas. Por ejemplo, aparte de utilizar pesticidas que sean muy específicos para un cultivo, por ejemplo, en este caso estamos viendo betarragas, estas betarragas fueron tratadas con betanal, pero cuando la maleza tenía una hoja, 2 hojas a lo más. Posteriormente ya el betanal ningún herbicida tiene mayor acción sobre una planta, una especie de maleza que tenga más de 2 hojas o 3 hojas. ¿Por qué? Porque se hace una planta resistente, tiene mucha raíz, por lo tanto el efecto va a quemar un poco las hojas, pero de la raíz va a rebrotar y va a convertir en maleza de combate para este caso para la betarraga o cualquier cultivo. Acá, por ejemplo, hay escapes de malezas que son tremendamente resistentes al betanal, como el caso de la sanguinaria. Aquí la ven, acá ven nuestra sanguinaria. Y eso ya no es un problema del químico, que ya estas plantas se hicieron resistentes o tolerantes al químico, por lo tanto hay que controlarlas con otros sistemas, sino, como por ejemplo con el cultivo mecánico o a mano. Y creo que con eso completaríamos toda una pasada general sobre el manejo de malezas, así que se les agradece su atención. Muchas gracias.